Bienvenidos a la unidad de lo diverso. Hola amigos, mi nombre es Dalmiro Ochoa y esto es La Unidad de lo Diverso. Hoy quiero compartir con ustedes un recorrido por los tiempos y las culturas para disfrutar esa intención de los hombres de interactuar con los dioses a partir de la religión. Y es que la historia de las religiones está íntimamente relacionada con la historia del hombre, porque ellas han aportado un gran porcentaje a moldear su pensamiento y acercarlo al misterioso ámbito de la divinidad. Las religiones ayudaron a abrir el camino del arte, de la belleza, a pensar sobre la incertidumbre del destino de los hombres y también a buscar refugio contra el oscuro abismo de lo desconocido. La religión nace del deseo de dar una explicación a lo que está más allá de nuestro límite de conocimiento. Es más, de sentirnos parte de un orden superior. Para entender el origen de la historia de las religiones, deberíamos apoyarnos en la arqueología prehistórica, porque sencillamente ella constituye la fuente más antigua para poder reconstruir las ideas religiosas de nuestros remotos antepasados. Durante la prehistoria no se encuentran ni lápidas ni inscripciones que transmitan nombres de divinidades ni de ritos, pero el hecho que hicieran enterramientos, que tuvieran cuidado con los difuntos, demuestra una creencia firme en el más allá. De hecho, las ceremonias funerarias están por todo el globo. Son universales y tan antiguas como el hombre mismo. Obviamente, esos procesos van evolucionando y el culto a los muertos empezó y posterior a ello el culto a los antepasados. De hecho, el arte y la religión han estado estrechamente unidos a través de los tiempos y se han beneficiado mutuamente. En las pinturas paleolíticas, una de las más antiguas, más representativas, son las figuras de Niaux. Niaux es una cueva prehistórica ubicada en Francia que cuenta con pinturas rupestres del Paleolítico Superior. Es el santuario de las pinturas negras. Se estima que tiene unos 13.000 años, quizá más. Pero están representadas en esas cuevas figuras de bisontes, de caballos, de caprinos, ciervos, pescados. Es interesante porque en esas cuevas, una de esas pinturas, se pintó un animal a 6 metros del suelo, sin que sea posible saber exactamente cómo llegaron a aquella altura. Pero también es interesante porque esas pinturas están a casi 1,5 kilómetros de la entrada, luego de cruzar estrechos corredores y complicados laberintos. Eso podría explicar el carácter místico que pudieron asignarle a dichas pinturas. Después, con el tiempo, surge el totemismo, cuando los hombres comienzan a representar animales en un claro sentido mágico religioso y comienza a desarrollarse un rito en torno a ellas. Los hombres de esas tribus asignaron para su tribu el nombre del animal totémico. Y entonces surge la tribu del cocodrilo, o la tribu del águila, o la tribu del puma. Posteriormente comienza una etapa donde comienzan a representarse estatuillas de la fecundidad
y empieza a surgir el culto de la diosa madre, de la cual hablamos en una emisión pasada. La práctica de una religión puede incluir rituales, sermones, conmemoraciones, veneraciones a las deidades, sacrificios o festivales, festines, trance, iniciaciones, pero también oficios funerarios, oficios matrimoniales, oración, música, pero también meditación, arte, danza, servicio comunitario o cualquier otro aspecto de la cultura humana. Generalmente, las religiones nacen basándose en los ideales de un iluminado, el cual afirma haber sido convocado por un ser superior, el cual le dictó los preceptos de su nuevo sistema de adoración. Por lo general, toda la base del nuevo dogma se recopila en un libro, en un manuscrito, que es considerado sagrado y de referencia inapelable. Normalmente, aunque comparta características de forma y de fondo con otras organizaciones similares, se cree la única poseedora de la verdad y considera a las demás como herejes, inferiores, bárbaras o de origen maligno. Realmente una religión empieza con un número reducido de seguidores incondicionales, los cuales son objeto inicialmente de burla, discriminación, persecución y hasta la muerte, surgiendo los mártires. Obviamente, eso lo que logra es el efecto contrario, porque la adversidad más bien fortalece su fe. De hecho, fe es la confianza absoluta en cierta creencia, aunque no sea demostrable. Así, al consolidarse como religión, empiezan a subdividirse en sectas, en cultos, en mezclas, cada cual con su propia interpretación del concepto inicial, perdiendo parte de sus ideales originales. Normalmente, las religiones esperan la llegada de un enviado, Mesías, el cual liberará a sus seguidores del sufrimiento y los conducirá a la eterna felicidad. Generalmente se promete un estado de existencia mejor, un cielo, un paraíso. Obviamente hay que obedecer, pero también hay unos castigos para quien se oponga. Busca mucho reunirse para crear esa adhesión de grupo o también peregrinar a lugares considerados sagrados. Hacen rituales y evocaciones para agradar a la deidad, las cuales son de seguimiento obligatorio. En épocas anteriores, la religión, la política, la ciencia eran una sola, porque los fenómenos naturales recibían una explicación mágica. Los gobernantes estaban bajo la autoridad del clero y los conocimientos estaban al alcance de unos pocos elegidos. Normalmente las religiones se pueden agrupar por concepción teológica. Una de ellas es el teísmo. Teísmo es la creencia en una o más deidades. Pero dentro del teísmo cabe distinguir, primero, los monoteístas, que son aquellas religiones que afirman la existencia de un solo Dios. A menudo es el creador del universo. Las religiones monoteístas más numerosas son el cristianismo, el islamismo, pero también existe el judaísmo, el noahismo, como teniendo a Noaj o a Noé como el referente, el zoroastrismo o la fe Bahá'í. Dentro del concepto del teísmo también podemos encontrar a los politeístas, que creen en la existencia de diversos dioses organizados en una jerarquía o en un panteón, como ocurre en el hinduismo o en el Shinto japonés, o las antiguas religiones de la humanidad como la griega, la romana, la egipcia. Cabe también incluir aquí en este grupo a la mayoría de las corrientes del neopaganismo moderno.
Dentro del teísmo también se encuentran los enoteístas. Esos enoteístas se refieren a la creencia en un solo Dios en la que se admiten otras deidades, como sucedía en la antigua religión egipcia, especialmente con Akenatón. Otra forma de interpretar la religión por su concepción teológica es el dualismo. Para los dualistas son esas religiones que suponen la existencia de dos principios o divinidades opuestos y enfrentados entre sí, aunque solo uno de ellos suele ser merecedor de veneración por sus fieles, mientras que el otro es considerado demoníaco o destructivo. En esta categoría, pues podríamos incluir el maniqueísmo y el catarismo. Algunos dirían el cristianismo. Pero eso es tema de discusión. Y también existen las vertientes no teístas, porque hay religiones como el budismo y el taoísmo que no aceptan o no reconocen la existencia de dioses absolutos o creadores universales, o bien les otorgan funciones menores muy específicas, como por ejemplo la creencia taoísta en el emperador de Jade, la Tara Verde, por ejemplo, en el caso del budismo. En ocasiones, esas deidades son vistas como recursos metafóricos utilizados para referirse a fenómenos naturales o a estados de la mente. También surge el panteísmo, esa creencia de que el universo, la naturaleza y Dios son equivalentes. Hay algunas especulaciones, si se puede llamar así, unas especulaciones de tipo filosófico aplicados a la religión. Porque en las religiones existen a menudo grandes desarrollos filosóficos cuya misión es aclarar o conciliar la doctrina religiosa con la razón humana. En las religiones teístas se conoce a ese desarrollo como teología. En Asia Oriental, muchas veces, aunque los desarrollos filosóficos son grandes y variados, no existen como disciplina diferenciada dentro de la propia religión. Filosofía y religión están entrelazados. Sin embargo, en otras religiones no existe un aparato filosófico, en especial en las religiones tribales y chamánicas. Esos desarrollos filosóficos de las religiones recogen los distintos aspectos de la doctrina religiosa o la verdad o la deidad que la sustenta, y son históricamente la explicación a los distintos puntos de vista dentro de cada religión. Así, por ejemplo, el panteísmo. El panteísmo es un punto de vista filosófico donde toda la realidad tiene una naturaleza divina, por lo que se rechaza la idea de una entidad sagrada o Dios que sea personal, que tenga un nombre específico. Las religiones orientales como el sintoísmo japonés o el taoísmo chino tienen una enorme carga panteísta. Pero también está el monismo, que es ese punto de vista filosófico que subraya la unidad de todo lo que existe, afirmando unas leyes subyacentes que niegan las divisiones en ella. El monismo, por tanto, se distancia de observar un dualismo o un pluralismo. Los orígenes del monismo se remiten a los filósofos griegos como Tales de Mileto, Pitágoras, Parménides o Empédocles. Incluso el monismo es una visión frecuente en los filósofos neoplatónicos como Plotonio, que fue el filósofo más influyente en los primeros padres de la cristiandad. El islamismo, por ejemplo, recoge una fuerte influencia también desde los griegos, y el hinduismo es otro ingrediente importante en su enorme diversidad filosófica. También podemos encontrar el gnosticismo. El gnosticismo es especial porque afirma una dualidad inherente en la manifestación de lo sagrado, materia y espíritu, bien y mal, así como otros conceptos aparecen como opuestos que deben ser resueltos en el individuo, dando primacía a una vía de conocimiento a menudo bastante experiencial.
El gnosticismo ha tenido una fuerte influencia en los primeros desarrollos del cristianismo, aunque este hoy día no lo quiera aceptar. Y desde la perspectiva filosófica occidental, es un enfoque presente en los desarrollos de las religiones orientales. También existe el fundamentalismo. Esto afirma el carácter literal de las escrituras o relatos sagrados, negando por tanto sus significados más simbólicos o psicológicos. También es conocida como literalismo. Está muy circunscrito a esas religiones teístas y actualmente es muy popular en varios movimientos protestantes de Estados Unidos o en esas facciones del Islam. La visión fundamentalista del teísmo supone en muchas ocasiones una negación radical de las verdades científicas. Una de las derivaciones del enfoque fundamentalista es el creacionismo, que niega la evolución de las especies y la teoría científica sobre el origen del universo, al afirmar que el relato bíblico de la creación del mundo es literalmente auténtico. También existe el noteísmo. El noteísmo afirma la inexistencia de deidades, o bien las admite pero les niega un papel directamente activo en la liberación del individuo. El noteísmo, en algunos sectores, también es denominado ateísmo. Sin embargo, existe el budismo y el taoísmo como formas no teístas. En algunas variantes del budismo existe el culto a deidades, si bien con un papel psicológico, ritual o simbólico, pero en todo caso siempre provisional. El teísmo observa dos variantes unidas, pero bien diferenciadas, la filosófica y la más contemplativa o de meditación. En este último, las deidades de la religión tradicional china han sido absorbidas como elementos simbólicos para prácticas de carácter psicofísico. Podemos también encontrar el determinismo como una doctrina filosófica que afirma que todo acontecimiento, incluyendo el pensamiento humano y las acciones, están predeterminadas por una cadena de causas y consecuencias. En las religiones, esta postura filosófica se enmarca dentro de la doctrina de la predestinación. Este punto de vista asume que una deidad que sea omnipotente o una ley absoluta no puede dejar nada al azar. La doctrina de la predestinación fue importante en el protestantismo cristiano, especialmente el movimiento calvinista, ese que surgió después de Martín Lutero. O sea, él es un continuador de la obra de Martín Lutero. En las religiones orientales como el hinduismo o el budismo existe la doctrina del karma, que asume una ley universal de causa y efecto. Pero el karma depende de la intencionalidad de los seres conscientes. Las consecuencias son causadas por decisiones propias, lo cual no implica una predeterminación o un destino. Y finalmente consideraremos el sincretismo, que supone la conciliación de puntos de vista distintos e incluso opuestos. En las religiones, el sincretismo implica adoptar elementos de dos o más religiones. El sincretismo ritual y devocional es una constante en la evolución de las religiones a través de su historia, cuando han contactado unas con otras. Si bien esos elementos se van asimilando en el tiempo dentro de una sola religión, actualmente se consideran religiones sincréticas varios cultos caribeños y americanos. Sin embargo, absolutamente todas las religiones han bebido de otras que les han antecedido. Los judíos bebieron de los egipcios, de los cananeos, posteriormente los cristianos bebieron de los judíos, del culto a Mitra, del paganismo romano. Y realmente todo ocurre porque todo es la unidad de los diversos. Amigos, eso es todo por hoy. Hasta una próxima ocasión.
Gracias por escucharme. Si quieres, puedes seguirme en mi página de Facebook, YouTube, SoundCloud y en mi blog Yoga y Pensamiento Cósmico. Los enlaces estarán en la descripción. Decidan ser felices.